Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo embrionario de la cabeza y cuello. El aparato faríngeo está formado por los arcos, bolsas, surcos, sacos, hendiduras y membranas faríngeas. ¿Sí? Estas estructuras embrionarias tempranas contribuyen a la formación de la cara y el cuello. Los arcos faríngeos comienzan a desarrollarse al principio de la cuarta semana, cuando las células de la cresta neural migran hacia las futuras regiones de la cabeza y cuello. ¿Sí? El primer par de arcos faríngeos va a formar el esbozo de la mandíbula y el maxilar, que aparece como unas elevaciones superficiales en la zona lateral a la faringe en desarrollo. Al poco tiempo, a cada lado de las futuras regiones de la cabeza y cuello, aparecen otros arcos en forma de crestas, ¿sí? Que vemos en la figura 6D, eh, y hacia el final de la cuarta semana se va a observar externamente cuatro pares de arcos faríngeos, donde los arcos quinto y sexto son rudimentarios y no son visibles en la superficie del embrión. Esos arcos faríngeos están separados unos de otros por hendiduras o surcos, ¿verdad? Hendiduras faríngeas o surcos faríngeos, ¿verdad? Y como ocurre a nivel de los arcos, las hendiduras se enumeran en una secuencia cráneo-caudal. El primer arco faríngeo se divide en dos procesos, que es el proceso maxilar y el proceso mandibular, ¿sí? Que eso vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Lo importante es recordar acá, ¿verdad? Que en cada arco está separado uno de otro, ¿verdad? Por las hendiduras eh, o los surcos faríngeos, ¿verdad? Entonces acá tenemos una imagen representativa de un embrión en desarrollo, donde vemos el primer arco faríngeo con su prominencia maxilar y mandibular, donde el proceso maxilar finalmente va a dar origen al maxilar, el hueso cigomático y a una porción del vómer. El proceso mandibular forma la mandíbula y la porción escamosa del hueso temporal. El segundo arco faríngeo es el que va a dar lugar al hueso hioides, ¿verdad? Junto con el tercer arco faríngeo, ¿sí? Los arcos faríngeos son los que sostienen las paredes laterales de la faringe primitiva, que deriva de la parte craneal del intestino primitivo anterior. Luego tenemos el estomodeo, que es la boca primitiva, que aparece inicialmente como una ligera depresión en el ectodermo de superficie, ¿verdad? Está separado de la cavidad de la faringe primitiva por una membrana bilaminar, que es la membrana orofaringea, formada por ectodermo en su parte externa y por endodermo en su parte interna, ¿verdad? Eso ya vamos a ir viendo en otras diapositivas más adelante, ¿sí? Entonces, en cuanto a los componentes de los arcos faríngeos, cada arco consta de un mesénquima revestido externamente de ectodermo e internamente de endodermo. El mesénquima deriva del mesodermo durante la tercera semana y en la cuarta semana la mayoría del mesénquima corresponde a células de la cresta neural que migraron a dichos arcos. Se le suman las células del mesodermo con diferenciación a células musculares o mioblastos del mesodermo paraxial y células endoteliales o angioblastos que derivan del mesodermo lateral. Entonces acá tenemos un corte sagital, ¿verdad? Donde vemos todos los componentes de un arco faríngeo, donde vemos que un arco faríngeo consta de varias estructuras, ¿verdad? Una arteria que se origina a partir del tronco arterioso del corazón primitivo y rodea la faringe primitiva hasta alcanzar la aorta dorsal, ¿verdad? Una barra cartilaginosa que forma el esqueleto del arco, un componente muscular del cual se forman los músculos de la cabeza y el cuello, ¿sí? Y nervios sensitivos y motores que inervan la mucosa, o sea, el tejido de revestimiento y los músculos derivados de cada arco. Los nervios que crecen en los arcos, ¿verdad? Van a provenir del neuroectodermo del encéfalo primitivo. Y acá tenemos una representación esquemática de qué estructuras, ¿verdad? Provienen de los cartílagos de los arcos faríngeos, ¿verdad?
el extremo dorsal del cartílago del primer arco faríngeo, también denominado cartílago de Meckel, está estrechamente relacionado con el oído en desarrollo y durante las fases iniciales del desarrollo se desprenden de la parte proximal de este cartílago pequeños nodulitos que forman dos de los huesos del oído medio, ¿verdad? Que está marcado acá en rojo, ¿verdad? Que es el martillo y el yunque, ¿sí? Y la parte media de ese cartílago retrocede, pero su pericondrio, ¿verdad? Forma una membrana tejido-conjuntiva alrededor del cartílago, ¿verdad? Y forma el ligamento anterior del martillo y el ligamento esfenomandibular, ¿sí? Entonces, todo lo que está señalado en rojo es lo que proviene del primer arco faríngeo, ¿sí? Un rudimentario cartilaginoso independiente o el primordio situado cerca del extremo dorsal del cartílago del segundo arco faríngeo, que en este caso se denomina cartílago de Reichert, participa también en el desarrollo del oído, ¿verdad? Contribuye a la formación del estribo del oído medio, ¿sí? Y de la apófisis estiloides del hueso temporal. La parte del cartílago que está situada entre la apófisis estiloides y el hueso hioides retrocede, pero su pericondrio, que es una membrana de tejido conjuntivo, forma el ligamento estilo-hioide, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en la imagen. Y el extremo el extremo ventral del cartílago del segundo arco se osifica y forma el asta menor o el cuerno menor del hueso hioides. El cartílago del tercer arco faríngeo, que está localizado en la porción ventral, ¿verdad? de este último, se osifica para formar el asta o el cuerno mayor del hueso hioides, ¿sí? Entonces el cuerpo del hueso hioides se forma a partir de la eminencia hipobranquial. Los cartílagos de los arcos faringeos cuarto y sexto se fusionan y forman los cartílagos laringeos, ¿sí? Que están viendo ahí en la tablita de color amarillo. Salvo la epiglotis, ¿verdad? El cartílago de la epiglotis se desarrolla a partir del mesénquima de la eminencia hipofaringea, que es una prominencia del suelo de la faringe embrionario que procede del tercer y cuarto arco faríngeo, ¿verdad? El quinto arco faríngeo, si existe, es rudimentario y no origina ninguna estructura. Entonces, acá tenemos, bueno, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, acá ya tenemos una representación de los músculos que derivan de cada arco faríngeo, ¿verdad? Donde los componentes musculares de los arcos que provienen del mesodermo paraxial no segmentado y de la placa precordal forman diversos músculos de la cabeza y cuello. La musculatura del primer arco faríngeo, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá en la imagen, va a dar lugar al músculo estapedio, al músculo estiloioide, al vientre posterior del músculo digástrico, a los músculos auriculares y a los músculos de la expresión facial, también denominados músculos mímicos, ¿sí? La musculatura del tercer arco faríngeo va a formar el músculo estilofaríngeo, ¿sí? Y la musculatura del cuarto arco faríngeo va a originar a los músculos cricotiroideo, elevador del velo del paladar y constrictor de la faringe, ¿sí? Y la musculatura del sexto arco faríngeo forma los músculos intrínsecos de la faringe, perdón, de la laringe. Entonces acá tienen una tablita que les resume todo lo que acabamos de mencionar y esto lo tienen en sus libros donde ven qué estructuras musculares provienen de cada arco faríngeo, ¿sí? Bueno, luego pasamos a hablar de las bolsas faríngeas, ¿verdad? Donde la faringe primitiva, que deriva del intestino primitivo anterior, se amplía en sentido craneal, donde se une al estomodeo y se estrecha en sentido caudal para unirse al esófago. El endodermo de la faringe reviste las porciones internas de los arcos
faríngeos y las bolsas faríngeas. Estas bolsas se desarrollan entre los arcos en una secuencia cráneo-caudal. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? La primera bolsa faríngea se forma entre el primer y el segundo arco faríngeo, la segunda bolsa faríngea entre el segundo y el tercer arco faríngeo, y así sucesivamente, ¿verdad? En cambio, la quinta bolsa, como el quinto arco faríngeo es rudimentario y no está presente, o sea, es inexistente, entonces tampoco tenemos una quinta bolsa faríngea, ¿verdad? El endodermo de las bolsas va a contactar con el ectodermo de las hendiduras faríngeas y junto con él van a formar las membranas faríngeas de doble capa que separan las bolsas faríngeas de las hendiduras faríngeas, ¿sí? Entonces, con respecto a la primera bolsa faríngea, ¿verdad? La primera bolsa faríngea se va a expandir y va a formar el receso tubo timpánico, ¿verdad? Que es bastante alargado, y la porción distal expandida de este receso establece contacto con la primera hendidura faríngea y más adelante contribuye a la formación de la membrana timpánica, es decir, del tímpano en sí. La cavidad del receso tubo timpánico se convierte en la cavidad timpánica y en el antro mastoideo. La conexión del receso tubo timpánico con la faringe se alarga gradualmente y forma el tubo faringotimpánico o trompa auditiva, ¿sí? En cuanto a la segunda bolsa, ¿verdad? Queda prácticamente cerrada o literada a medida que se desarrolla la amígdala palatina, que parte de la cavidad de esta bolsa se mantiene en forma de seno amigdalino o fosa amigdalina, que es una depresión entre los arcos palatogloso y palatofaríngeo. El endodermo de la segunda bolsa prolifera y crece hacia el mesénquima subyacente, ¿sí? Y las partes centrales de estas yemas se fragmentan para formar las criptas amigdalinas, que son depresiones similares a pequeñas fosas, ¿verdad? Entonces ya habremos visto en histología lo que son las criptas amigdalinas, ¿verdad? Y bueno, esas son las partes centrales de esas yemas. El endodermo de la bolsa forma el epitelio de superficie y reviste a las criptas amigdalinas. Aproximadamente a las 20 semanas, el mesénquima que le rodea a las criptas se diferencia en tejido linfoide, que al poco tiempo se organiza en nódulos linfáticos de la amígdala palatina. El infiltrado de células linfoides ocurre aproximadamente al 7º mes, mientras que los centros germinativos se forman en el periodo neonatal y los centros germinales activos a lo largo del primer año de vida. En cuanto a la tercera bolsa faríngea, ¿verdad? Esta se expande y desarrolla una parte vulvar dorsal sólida y una parte hueca ventral y alargada, ¿verdad? Donde su conexión con la faringe queda reducida a un conducto estrecho que pronto va a degenerar. Hacia la 6ª semana, el epitelio de cada parte vulvar dorsal de la bolsa comienza a diferenciarse en una glándula paratiroides inferior. En ese momento prolifera el epitelio de las porciones ventrales alargadas de la bolsa, cerrando las cavidades. Estas porciones se unen en el plano medio y van a formar el timo, que acuérdense que el timo es un órgano linfoide primario. La estructura bilobulada del timo se mantiene a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Donde ese órgano está discretamente encapsulado. Cada lóbulo muestra sus propios sistemas de vascularización sanguínea, drenaje linfático e inervación. El timo y las glándulas paratiroides inferiores en desarrollo pierden sus conexiones con la faringe cuando el encéfalo y las estructuras asociadas se expanden rostralmente al tiempo que la faringe y las estructuras cardíacas se expanden en dirección caudal. Los derivados de la segunda a cuarta bolsa faríngea también se desplazan caudalmente y al final las glándulas paratiroides se separan del timo y quedan localizadas en la superficie dorsal de la glándula tiroides.
Entonces acá tenemos una representación esquemática de todas las estructuras de las primera, segunda y tercera bolsa que acabamos de mencionar, ¿verdad? Donde vemos un corte saquital esquemático de las regiones de la cabeza, cuello y la parte superior del tórax de un feto de 20 semanas que muestra las estructuras del adulto que proceden de las bolsas faríngeas, ¿verdad? Así como el descenso de la glándula tiroides hacia el cuello. Bueno, luego pasamos a hablar de las hendiduras faríngeas y de las membranas faríngeas, ¿verdad? Las regiones de la cabeza y del cuello del embrión humano muestran durante la cuarta y quinta semanas 4 surcos, ¿verdad? Que son hendiduras faríngeas, ¿verdad? A cada lado. Esos surcos van a separar externamente los arcos faríngeos y solamente hay un par de hendiduras que contribuyen a las estructuras postnatales, donde el primer par persiste en forma de meato acústico externo o conducto auditivo externo o canal auditivo externo, y las demás se localizan en una depresión parecida a una hendidura, que es el seno cervical, ¿verdad? Y normalmente quedan borradas junto con el seno, ¿verdad? A medida que se desarrolla el cuello. Los defectos congénitos de la segunda hendidura son relativamente frecuentes, ¿verdad? Bueno, y las membranas faríngeas aparecen en el suelo de las hendiduras faríngeas, ¿verdad? Y se forman en las zonas en que los epitelios de las hendiduras y de las bolsas se aproximan entre sí, y al poco tiempo el mesénquima infiltra y separa el endodermo de las bolsas y el ectodermo de las hendiduras. Y de vuelta solamente hay un par de membranas que contribuyen a la formación de estructuras en el adulto. Es la primera membrana faríngea junto con la capa intermedia del mesénquima que se va a convertir en la membrana timpánica. Luego ya hablamos del desarrollo de la glándula tiroides, donde la tiroides es el primer órgano endocrino que se desarrolla en el embrión. Comienza a formarse bajo la influencia de las vías de señalización del factor de crecimiento fibroblástico aproximadamente 24 días después de la fecundación, a partir de un engrosamiento endodérmico de la línea media en el suelo de la faringe primitiva, ¿verdad? Dicho engrosamiento forma con rapidez una pequeña evaginación que corresponde al primordio del tiroides, ¿sí? Y a medida que el embrión y la lengua crecen, la glándula tiroides en desarrollo desciende en el cuello y pasa ventralmente al hueso hioides y los cartílagos laríngeos en desarrollo, ¿sí? Durante un breve periodo de tiempo, la tiroides se mantiene conectada a la lengua por un conducto muy pequeño que es el conducto tirogloso, ¿sí? Al principio, el primordio del tiroides es hueco, pero en poco tiempo se convierte en una masa celular sólida que se divide en los lóbulos derecho e izquierdo que están conectados entre sí por el istmo, ¿verdad? Finalmente esto se localiza por delante del segundo y tercer anillo traqueal que está también en desarrollo. Hacia la séptima semana la tiroides, ¿verdad? Tiene su forma definitiva y generalmente ya alcanzó su localización definitiva o su localización final a nivel del cuello. Y en ese momento lo habitual es que el conducto tirogloso ya haya degenerado y desaparecido. La abertura proximal del conducto tirogloso persiste a modo de una pequeña depresión en el dorso, en la superficie posterior de la lengua, que se denomina agujero ciego, ¿verdad? En aproximadamente el 50% de las personas, la tiroides suele mostrar un lóbulo accesorio o piramidal, ¿verdad? Que se va a extender cranealmente desde el istmo, ¿verdad? Y ese lóbulo puede estar unido al hueso hioides mediante tejido fibroso, muscular liso o ambos, ¿sí? Bueno, a partir de las 11 semanas comienzan a aparecer los folículos tiroideos con material coloide y a las 20 semanas aumentan los niveles de
hormona estimulante de la tiroides y de la T3. Los valores adultos recién a las 35 semanas. Luego pasamos a hablar del desarrollo de la lengua, donde hacia el final de la cuarta semana aparece una elevación triangular en la línea media del suelo de la faringe primitiva, inmediatamente por delante del agujero ciego, que es el tubérculo impar o yema lingual, ¿sí? Y constituye el primer signo del desarrollo de la lengua, ¿verdad? Poco tiempo después, a cada lado de ese esbozo medial aparecen dos tubérculos laterales o yemas linguales distales, ¿sí? Y las tres eminencias linguales se ven a la proliferación del mesénquima en las zonas ventromediales del primer par de los arcos faríngeos, y los tubérculos laterales aumentan rápidamente de tamaño, se fusionan entre sí y llegan a cubrir el tubérculo impar. Los tubérculos laterales fusionados forman los 2/3 anteriores o la parte oral de la lengua, y la zona superficial de fusión de esos esbozos está marcada por el surco medial de la lengua y profundamente por el septo lingual fibroso. El tubérculo impar no forma ninguna parte reconocible en la lengua del adulto. La formación del tercio posterior o la parte faríngea de la lengua está marcada en el feto por dos elevaciones que se desarrollan caudales al agujero ciego, ¿verdad? La cópula es la que se forma por la fusión de las partes ventromediales del segundo par de arcos faríngeos, ¿verdad? Y la eminencia hipofaríngea se desarrolla caudal a la cópula a partir del mesénquima existente en las partes ventromediales de los arcos faríngeos tercero y cuarto. A medida que se desarrolla la lengua, la eminencia hipofaríngea cubre gradualmente la cópula y finalmente desaparece. Por eso, el tercio posterior de la lengua se desarrolla a partir de la parte rostral de la eminencia hipofaríngea. La línea de fusión de las partes anterior y posterior de la lengua finalmente está demarcada por un surco en forma de V corta, que es la V lingual, ¿verdad? Que es el surco terminal, ¿verdad? Las células de la cresta neural van a migrar hacia la lengua en desarrollo y originan su tejido conjuntivo y vasculatura. Bueno, ya dijimos que la eminencia hipofaríngea deriva del tercer y cuarto arco faríngeo y gradualmente cubre a la cópula y desaparece debido a la eminencia hipofaríngea, ¿verdad? En cuanto a las papilas linguales y las yemas gustativas, ¿verdad? Las papilas linguales aparecen hacia el final de la octava semana. Las papilas circunvaladas y foliadas aparecen en primer lugar en la proximidad de las ramas terminales del nervio glosofaríngeo, ¿sí? Y las papilas fungiformes aparecen más tarde en la proximidad de las terminaciones del nervio de la cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial o del séptimo par craneal. Y las numerosas papilas linguales alargadas, que son las papilas filiformes, ¿verdad? Se desarrollan en el periodo fetal inicial a las 10 a 11 semanas, ¿verdad? Y tienen numerosas terminaciones nerviosas aferentes sensibles al tacto. Las yemas gustativas o los nidos celulares en las papilas se desarrollan durante las semanas 11 y 13 debido a una interacción inductiva entre las células epiteliales de la lengua y células nerviosas gustativas relativas al sentido de gusto, procedentes del nervio de la cuerda del tímpano y los nervios glosofaríngeo y vago. La mayoría de las yemas gustativas se forman en la superficie dorsal de la lengua, aunque algunas se desarrollan en los arcos palatoglosos, el paladar y la superficie posterior de la epiglotis inclusive, y la pared posterior de la orofaringe. Es posible provocar respuestas faciales fetales mediante la aplicación de sustancias de sabor amargo a las 26-28 semanas, ¿verdad?
lo que indica que en esa fase del desarrollo ya se han establecido las vías reflejas entre las yemas gustativas y los músculos faciales. Entonces acá tenemos de manera esquemática todo lo que acabamos de mencionar y sobre todo para poner en relevancia que el cartílago de la epiglotis deriva de la eminencia hipofaringea o del cuarto arco faríngeo. Luego, en el mismo cuadrito que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Donde cada arco da lugar origen a ciertos músculos, ¿verdad? También nos sirve para saber qué fibras nerviosas provienen de cada arco, ¿sí? Entonces, la inervación sensitiva de la mucosa de casi la totalidad de los 2/3 anteriores de la lengua proviene de la rama lingual de la división mandibular del nervio trigémino, que es el quinto par craneal, ¿verdad? Que es el nervio que proviene del primer arco faríngeo, ¿verdad? Este arco forma los tubérculos linguales medial y lateral, ¿sí? A pesar de que el nervio facial o el séptimo par craneal es el nervio del segundo arco faríngeo, su rama cuerda del tímpano inerva a las yemas gustativas que están localizadas en los 2/3 anteriores de la lengua, excepto en lo que se refiere a las papilas circunvaladas, ¿sí? Dado que el componente del segundo arco, que es la cópula, que es la porción estrecha que conecta dos estructuras, que ya vimos hace rato, queda cubierto por el crecimiento del tercer arco, el nervio facial no inerva ninguna parte de la mucosa de la lengua, excepto en lo que se refiere a las yemas gustativas localizadas en su parte anterior. Las papilas circunvaladas, situadas en la parte anterior de la lengua, están inervadas por el glosofaríngeo, es decir, por el noveno par craneal, y provienen del tercer arco faríngeo, ¿verdad? Eso se suele explicar porque la mucosa del tercio posterior de la lengua queda más o menos desplazada en dirección anterior a medida que se va desarrollando la lengua. El tercio posterior de la lengua está inervado principalmente por el glosofaríngeo, por el noveno par craneal, del tercer arco faríngeo, ¿verdad? Y la rama laríngea superior del nervio vago, que es del décimo par craneal, que corresponde al cuarto arco, ¿verdad? Inerva una pequeña zona de la lengua que está por delante de la epiglotis, ¿verdad? Ahora, los músculos de la lengua, todos los músculos de la lengua están inervados por el hipogloso o por el duodécimo par craneal, excepto el palato gloso que está inervado por el plexo faríngeo a través de fibras nerviosas que se originan en el nervio vago o décimo par craneal, ¿sí? Ahora, en cuanto al desarrollo de las glándulas salivales, durante la sexta y séptima semana, las glándulas salivales se desarrollan en forma de estructuras bastante ramificadas que se originan por un patrón de ramificación que tiene lugar en las yemas epiteliales sólidas provenientes de la cavidad oral primitiva, que es lo que va a formar el parénquima, y es un patrón que está influenciado por ciertas vías de señalización Notch, ¿verdad? Los extremos en forma de una masa de, de esas crestas, eh, o esas yemas epiteliales crecen en el mesénquima subyacente y el tejido conjuntivo de las glándulas deriva de las células de la cresta neural. Todo el tejido parenquimatoso o secretor o de la porción adenómera o secretora proviene de la proliferación del epitelio oral. Las parótidas son las primeras que van a aparecer, ¿verdad? Al comienzo de la sexta semana y van a provenir del epitelio ectodérmico, ¿verdad? El ectodérmico oral, que está situada en proximidad de los ángulos del estomodeo. El alargamiento del maxilar y de la mandíbula genera el crecimiento en longitud del conducto parotídeo, mientras que el resto de la glándula permanece prácticamente en su lugar de origen. Más adelante, las yemas alargadas se canalizan, desarrollan una luz en su interior y se convierten en conductos aproximadamente a las 10 semanas. Los extremos redondeados de los cordones se diferencian en acinos, estructuras con forma de racimos de uva, que es lo que va a formar la porción adenómera o secretora, y la actividad secretora
comienza recién a las 18 semanas. ¿Verdad? Y la cápsula y el tejido conjuntivo de las glándulas van a provenir del mesénquima que está alrededor. Las glándulas submandibulares aparecen al final de la sexta semana y se desarrollan a partir de yemas endodérmicas que surgen en el suelo del estomodeo, ¿verdad? Los grupos celulares sólidos crecen en dirección posterior y lateralmente a la lengua en desarrollo. Más adelante se van a ramificar, se van a diferenciar y los acinos van a empezar a formarse a las 12 semanas y la actividad secretora se va a iniciar recién a las 16 semanas. ¿Sí? Las glándulas sublinguales aparecen durante la 8ª semana, 2 semanas después que el resto de las glándulas salivales que ya comentamos, es decir, 2 semanas después que la parótida y la submandibular. ¿Sí? Y se desarrollan a partir de múltiples yemas epiteliales endodérmicas que se ramifican y canalizan para formar entre 10 y 12 conductos que se abren de manera completamente independiente en el suelo de la boca. Entonces, el mesénquima es lo que va a provenir de células de la cresta neural y acuérdense que la actividad secretora comienza recién entre las 16 y 18 semanas, ¿verdad? En el caso de las parótidas, ¿verdad? A las 18 semanas, en el caso de la submandibular, a las 16 semanas, y en el caso de la sublingual, empieza más o menos a las 16-18 semanas también. Luego hablamos del desarrollo de la cara, donde los primordios faciales aparecen a la 4ª semana alrededor del estomodeo o de la boca primitiva, o el primordio de la boca, ¿sí? Y el desarrollo facial depende de la influencia del proencéfalo, ¿sí? De la zona ectodérmica frontonasal y del ojo en desarrollo. Los 5 primordios faciales aparecen en formas de prominencia alrededor del estomodeo que corresponden a las prominencias frontonasal, es decir, hay un proceso frontonasal, un par maxilar que proviene, o sea, un par maxilar y mandibular que también provienen ambos del primer arco, ¿verdad? Entonces ese par maxilar son 2 procesos maxilares bilaterales y el par mandibular son 2 procesos mandibulares bilaterales, ¿sí? Pensé que en esta imagen íbamos a poder ver un poquitito mejor lo que acabamos de mencionar. Bueno, los procesos maxilares y mandibulares son derivados del primer par de arcofaringeos y se debe principalmente a la expansión de poblaciones de células de la cresta neural que se originan en los bordes laterales de los pliegues neurales mesencefálico y romencefálico rostral durante la 4ª semana. Estas células van a constituir la fuente principal de los componentes del tejido conjuntivo, incluyendo el cartílago, el hueso y los ligamentos de las regiones facial y oral. El proceso frontonasal rodea a la parte ventrolateral del prosencéfalos, el cual va a originar las vesículas ópticas que forman una parte importante de los ojos. ¿Sí? La parte frontal del proceso frontonasal va a dar lugar a la frente, la parte nasal, que va a formar el límite rostral del estomodeo y la nariz, y los procesos maxilares forman los límites laterales del estomodeo, mientras que los procesos mandibulares constituyen el límite caudal del estomodeo. Las prominencias faciales son centros de crecimiento activo del mesénquima subyacente, ¿verdad? Y que es continuo entre una prominencia y la siguiente. Entonces, el desarrollo facial entonces se produce principalmente entre la 4ª y la 8ª semana y estos procesos son muy importantes, ¿verdad? Los procesos maxilares, mandibulares, ¿verdad? Que finalmente van a ir dando forma a la cara de ese feto en desarrollo, ¿sí?
Y hacia el final de la cuarta semana aparecen en las partes inferolaterales del proceso frontonasal, ¿verdad?, engrosamientos ovales bilaterales del ectodermo de superficie que se denominan placodas nasales y que son los primordios del epitelio nasal. Entonces fíjense ahí en la imagen B, a partir de la imagen B en realidad se pueden ver dos estructuras ovales a ambos lados que van a formar las placodas nasales y que posteriormente eso va a dar origen, ¿verdad?, al epitelio nasal y a las fosas nasales, ¿verdad? El mesénquima prolifera en los bordes de las placodas, ¿sí? Eh, eh, o sea, inicialmente esas placodas son convexas, pero más adelante se van a estirar y va a aparecer una depresión plana en cada placoda, ¿verdad? Entonces el mesénquima va a proliferar en los bordes de las placodas y va a provocar la aparición de elevaciones con forma de herradura que van a corresponder a las prominencias nasales mediales y laterales que podemos verlo en esta imagen, ¿verdad? En esta imagen ya vemos, ¿verdad?, las prominencias nasales mediales y las laterales, ¿verdad? Como consecuencia, las placodas nasales se hacen más profundas y finalmente van a ir originando las cavidades nasales, que es lo que estamos viendo ya en las imágenes, sobre todo en las dos últimas, ¿verdad? Eh, eh, esas fosas nasales son los primordios de los orificios anteriores de la nariz, que también se van a denominar narinas, de las cavidades nasales, mientras que las prominencias nasales laterales van a formar las alas o las partes laterales de la nariz. Debido a la proliferación del mesénquima en los procesos maxilares, eso va a ir aumentando de tamaño y va a ir creciendo medialmente el uno hacia el otro y también hacia las prominencias nasales, ¿verdad? Esa expansión causada por la proliferación celular provoca el desplazamiento de las prominencias nasales mediales hacia el plano medio y entre sí, ¿verdad? Y cada prominencia nasal lateral va a estar separada del proceso maxilar por una hendidura que se va a denominar surco nasolagrimal, ¿sí? Entonces acá tenemos una imagen embrionaria, una micrografía electrónica, donde vemos el proceso frontonasal, donde dice FNP, ¿verdad? Eh, Antes de lo que sería la parte que dice NP, que serían las fosas nasales. Un poco más hacia arriba tenemos la prominencia que da lugar al ojo, ¿verdad? Luego ya tenemos los procesos maxilares, la entrada del estomodeo entre el proceso maxilar y el proceso mandibular. Debajo ya vemos el segundo arco faríngeo y el tercer arco faríngeo, ¿sí? Y se ve también perfectamente la vena umbilical en el medio, ¿sí? El segmento intermaxilar es el resultado del crecimiento medial del proceso maxilar que va empujando hacia adentro al proceso nasal medial, ¿verdad?, que va a formar el paladar primario. Entonces dijimos, ya hablamos del desarrollo de las cavidades nasales, donde vemos que las placodas nasales se forman a nivel de la sexta semana, se forman las prominencias nasales, ¿verdad? Y posteriormente se va a ir formando el paladar primario, que es el segmento intermaxilar, ¿verdad?, o el proceso nasal medial. Entonces dijimos que a medida que se desarrolla la cara, las placodas nasales se van a profundizar y van a formar las fosas nasales, ¿verdad? Y la proliferación del mesénquima que está alrededor van a formar las prominencias nasales, mediales y laterales, y se hunde posteriormente las fosas nasales y se forman los sacos nasales primitivos. Cada saco nasal crece en forma dorsal y en forma ventral al progencéfalo que está en desarrollo, y al principio están separados de la cavidad oral por la membrana oronasal, ¿verdad? Esa membrana se rompe al final de la sexta semana, ¿sí? Y las cavidades nasal oral van a estar posteriormente comunicadas, ¿verdad? En las cavidades nasales se forman tapones epiteliales transitorios por la proliferación de las células que la va revistiendo, y hacia la mitad de la semana 16 esos tapones nasales van a ir desapareciendo, ¿verdad? Las regiones
de continuidad entre las cavidades nasal y oral son las coanas primitivas, que son las aberturas derecha e izquierda de la cavidad nasal en la nasofaringe. Y después del desarrollo del paladar secundario, las coanas se van a localizar en la unión entre la cavidad nasal y la faringe. Ahora, en cuanto a los senos paranasales, ¿verdad? Como son los senos maxilares, por ejemplo, comienzan a desarrollarse durante la vida fetal tardía y el resto lo hace posterior al nacimiento, ¿verdad? Se forman a partir de divertículos o de vaginaciones de las paredes laterales de las cavidades nasales y se convierten en extensiones neumáticas o rellenadas de aire de las cavidades nasales en los huesos adyacentes, como los senos maxilares en los maxilares y el seno frontal en el hueso frontal, ¿verdad? Las aberturas finalmente van a originar divertículos que se van a mantener y van a formar los orificios de la desembocadura de los senos paranasales del adulto. Entonces acá vemos una imagen esquemática del desarrollo de las cavidades nasales, ¿sí? Donde en el A vemos un embrión en desarrollo a las 5 semanas, ¿verdad? Donde vemos que ya se forma un saco nasal. En la B ya vemos a las 6 semanas la fragmentación de la membrana oronasal. En la C vemos a las 7 semanas el establecimiento de la comunicación entre las cavidades nasal y oral y el desarrollo del epitelio olfatorio. Y en la D, a las 12 semanas ya se muestra el paladar y la pared lateral de la cavidad nasal. Penúltimo, tenemos el desarrollo del paladar, ¿verdad? Que se origina a partir de dos esbozos, que es el paladar primario y el secundario. Donde el paladar primario se desarrolla desde la sexta semana hasta la 12ª semana, ¿sí? Y a la sexta semana comienza a desarrollarse ese paladar primario que también se denomina proceso medial. Inicialmente está formado por la fusión de las prominencias nasales mediales, ¿sí? Que es una masa de mesénquima con forma de cuña, ¿verdad? Que se localiza entre las superficies internas de los procesos maxilares de los maxilares que están en desarrollo, ¿verdad? El paladar primario, ¿verdad? Ya va a formar la parte anterior y medial del maxilar, que es la porción premaxilar del maxilar superior, y es solamente una pequeña parte del paladar duro del adulto, ¿verdad? Que está anterior al agujero incisivo. Luego tenemos el paladar secundario, que es el primordio de la mayor parte del paladar duro y de todo el paladar blando, ¿sí? Comienza a desarrollarse al principio de la sexta semana a partir de dos proyecciones mesenquimatosas que se extienden desde las partes mediales de los procesos maxilares. Al comienzo, esos procesos palatinos o estantes palatinos se proyectan en dirección inferomedial a cada lengua, y a medida que los maxilares y la mandíbula se alargan, van empujando a la lengua y hacen que se aleje respecto a su raíz, de forma que queda en una posición más baja que la boca. Entre las séptima y octava semana, esos procesos palatinos asumen una posición horizontal por encima de la lengua, ¿verdad? Y ese cambio de orientación se produce por un proceso de desplazamiento intrínseco que está facilitado por la presencia de ácido hialurónico en el mesénquima de los procesos palatinos, ¿verdad? En el paladar primario se desarrolla gradualmente hueso que forma la parte premaxilar del maxilar, en el cual al final quedan alojados los incisivos, ¿verdad? Al mismo tiempo tiene lugar una expansión ósea de los huesos maxilar y palatino hacia los procesos palatinos laterales para formar el paladar duro, ¿sí? Las partes posteriores de esos procesos no se osifican y se extienden en dirección posterior
hasta más allá del tabique nasal y se fusionan para formar el paladar blando, incluyendo una proyección cónica blanda que es la úvula. El rafe palatino medio va a indicar la línea de fusión de esos procesos palatinos, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos una representación esquemática de lo que acabamos de hablar, donde vemos los procesos palatinos, la lengua, el tabique nasal, ¿verdad? Donde vamos a ver que el tabique nasal se desarrolla en forma de un crecimiento en dirección inferior de las partes mediales de las prominencias nasales mediales que se han fusionado, y la fusión del tabique nasal con los procesos palatinos comienza en la parte anterior durante la 9ª semana y finaliza en la parte posterior hacia la 12ª semana por encima del primorio del paladar duro. ¿Sí? Entonces vemos cómo se forma posteriormente el foramen incisivo, se fusionan los procesos palatinos, ¿sí? Y posteriormente se va a formar la úvula, ¿sí? Y por último, tenemos el desarrollo del pabellón auricular, donde vamos a ver que al final de la 5ª semana recién aparecen los primordios auriculares alrededor de la primera hendidura faríngea. Y bueno, es algo que se va a desarrollar probablemente más en detalle en la parte del desarrollo de conducta auditiva. Y eso es todo. Cualquier duda, pregunta o consulta, estaré a las órdenes.